Lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino. Las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino toman una gran importancia de estudio para el médico general, ya que, según estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer en 2018, ocurrieron cerca de 311.365 muertes por cáncer de cuello uterino, representando 7.5% del total de los fallecimientos femeninos por neoplasias malignas. En México, el cáncer cervicouterino constituye la segunda causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres mayores de 25 años de edad. Según cifras oficiales del INEGI, en 2016 ocurrieron alrededor de 4.050 fallecimientos por cáncer de cuello uterino, lo que representa 11 muertes por día. La neoplasia intraepitelial cervical, antes denominada displasia, hace referencia al crecimiento y desarrollo desorganizado del recubrimiento epitelial del cuello del útero. Por lo general, la causa principal de esta entidad son diversos tipos de virus del papiloma humano. Puede sospecharse de una neoplasia intraepitelial cervical si existe una citología normal. Sin embargo, el diagnóstico se establece por medio de una biopsia cervical. Se trata de una lesión que no es cancerosa, pero a veces se vuelve cancerosa y se disemina al tejido normal cercano. La neoplasia intraepitelial cervical puede clasificarse de diversas maneras. Una de ellas es en base al aspecto de las células al microscopio y la extensión del tejido afectado en el cuello uterino. La displasia leve o neoplasia intraepitelial cervical grado 1 se define como el crecimiento desorganizado del tercio inferior del recubrimiento epitelial. El grado 2 o displasia moderada corresponde a la maduración anormal de los 2 tercios inferiores del recubrimiento epitelial. Y finalmente, la displasia grave o grado 3 incluye más de 2 tercios del espesor epitelial con carcinoma in situ. Por otra parte, también es posible clasificarla por medio de la citología cervical utilizando el sistema de Bethesda, el cual agrupa las lesiones en aquellas presentadas en las células escamosas por un lado y en aquellas que se presentan en las células glandulares, considerándose como lesión intraepitelial de bajo grado o displasia leve y lesión intraepitelial de alto grado o displasia moderada o severa. La patogenia de las lesiones precursoras y el desarrollo de cáncer cervicouterino incluyen múltiples factores de riesgo, entre los que destacan múltiples parejas sexuales, inicio temprana de vida sexual, infecciones por virus del papiloma humano, parejas sexuales de alto riesgo, como por ejemplo, parejas con antecedentes de múltiples parejas sexuales, neoplasias de las vías genitales bajas o exposición sexual anterior a una persona con neoplasia cervical, uso prolongado de anticonceptivos orales, enfermedades de transmisión sexual, principalmente VIH, SIDA, herpes genital y tricomoniasis, multiparidad, tabaquismo, inmunosupresión y edad temprana del primer nacimiento. El virus del papiloma humano es el primer factor etiológico en el desarrollo de neoplasia intraepitelial cervical, identificándose a este virus en un 80% de las lesiones neoplásicas intraepiteliales cervicales y hasta en el 99.7% de todos los cánceres cervicales invasivos. Los tipos de BPH más comúnmente identificados son el BPH16, que se encuentra en un 50 a un 70% de los casos de cáncer cervical, y el BPH18, que se detecta de un 7 a un 20% de los casos. El riesgo de sufrir BPH en una mujer varía desde un 50% hasta un 80%. Existen alrededor de 130 tipos de BPH, los cuales se clasifican como tipos de bajo riesgo, como el BPH 6, 11, 42, 43 y 44, que se asocian a condilomas y lesiones de bajo grado como la neoplasia intraepitelial cervical de grado 1. En tanto que los tipos de alto riesgo, principalmente el BPH 16 y 18, se relacionan con cáncer invasivo, además de lesiones de alto grado de neoplasia intraepitelial cervical grado 2 y grado 3.
Más del 90% de las mujeres inmunocompetentes tienen una resolución espontánea de la infección por VPH en el curso de 2 años, y solo alrededor del 5% presenta neoplasia intraepitelial cervical detectable por citología. Alrededor del 10% de las mujeres presentan una infección persistente por VPH de alto riesgo. Sin embargo, la mayoría de las mujeres con infección por VPH no desarrollan neoplasia intraepitelial cervical, sugiriendo que la infección por este virus es insuficiente por sí sola para desarrollar lesiones neoplásicas, enfatizando entonces en el papel de los factores predisponentes tales como el tabaquismo y la inmunosupresión. El tabaquismo y la infección por VPH tienen un efecto sinérgico con el desarrollo de la neoplasia intraepitelial cervical. Se ha encontrado que los carcinógenos del humo del cigarrillo se acumulan localmente en el moco cervical y la exposición acumulativa, medida por el número de cajetillas fumadas por año, se relaciona con el riesgo de desarrollar neoplasia intraepitelial cervical o carcinoma in situ. En relación a la prevención de las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, se han llevado a cabo campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano. En la actualidad, la FDA ha aprobado 2 vacunas contra este virus. Por un lado, una vacuna tetravalente, mejor conocida como Gardasil, contra los tipos 16, 18, 6 y 11. Por otro lado, una vacuna bivalente, también conocida como Cervarix, contra los virus 16 y 18. Así pues, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades recomienda que como práctica rutinaria se realice la vacunación para todas las niñas entre 11 y 12 años, al igual que para las niñas y mujeres entre 13 y 26 años que no hayan sido vacunadas aún, y en niñas desde los 9 años si está indicado. En 2009, la FDA aprobó el uso de la vacuna tetravalente en varones, que se puede aplicar a varones entre los 9 y 26 años de edad, para así reducir su probabilidad de adquirir verrugas genitales y prevenir el desarrollo de neoplasia intraepitelial anal y cáncer anal. En general no hay signos ni síntomas de una neoplasia intraepitelial cervical, y es más frecuente que el diagnóstico se base en los datos de la biopsia posterior a un frotis cervical de rutina que ha dado resultados anormales. Recordaremos los pasos para la toma de muestra de citología cervical para tinción de Papá Nicolau. Existen requisitos previos para la paciente, como no mantener relaciones sexuales 72 horas previas al estudio, no menstruar ni realizar tacto vaginal 48 horas previas y no realizarse duchas vaginales ni colocación de óvulos las 24 horas previas al estudio. Necesitaremos como materiales un espéculo, espátula de aire, cepillo endocervical, portaobjetos, fijador para el material y un envase de transporte del mismo. La paciente se colocará en posición ginecológica al borde de la camilla y en un primer momento certificaremos el correcto funcionamiento del espéculo previo a su colocación. Luego colocaremos el espéculo previa separación de labios sobre la horquilla y a 45 grados lo introduciremos girando luego en sentido de las agujas del reloj hasta 90 grados. Fijaremos la valva anterior y comenzaremos a separar las valvas hasta la observación del orificio cervical externo. De ser necesario, reacomodaremos el espéculo y lo iluminaremos. Una vez identificada la zona de transformación, con la espátula de aire colocaremos sobre la zona de transformación a la misma y la giraremos 360 grados. Aquí veremos con más precisión las maniobras. La espátula de aire se apoya sobre la zona de transición, se la gira 360 grados y luego se extiende el material sobre el portaobjetos de manera firme pero sin romper las células. Luego tomaremos el cepillo endocervical, se introduce en el canal endocervical y realizaremos un giro de 360 grados para extender también la muestra sobre el portaobjetos. La fijamos con una solución a base de alcohol
y luego de rotularlo con el nombre de la paciente se introducirá en el envase de transporte. A continuación, giramos en sentido inverso la mariposa del espéculo para que las valvas se vayan aproximando entre sí y nuevamente a 45 grados lo retiraremos. Inicio de la detección. La detección mediante citología cervical no debería iniciar antes de los 21 años de edad, sin importar la edad de inicio de las relaciones sexuales de la paciente. En las mujeres jóvenes existe una elevada frecuencia de infección por virus del papiloma humano poco después del inicio de las relaciones sexuales, que por lo general se asocia con una citología cervical anormal y después presenta una tasa muy elevada de desaparición espontánea. Frecuencia de la detección. Las mujeres entre 21 y 29 años de edad deben realizarse la citología cervical cada 3 años. Cabe destacar que las pruebas de BPH no deben realizarse en este grupo etario. Por otro lado, las mujeres de 30 años o más deben someterse a detección con citología y pruebas concurrentes de BPH cada 5 años, o bien citología sola cada 3 años. Discontinuación de la detección. Las pruebas de citología cervical deben discontinuarse en las siguientes situaciones. Mujeres mayores a 65 años con al menos 3 resultados negativos consecutivos en los últimos 10 años. Mujeres sometidas a histerectomía total y que no han tenido antecedentes de neoplasia intraepitelial cervical grado 2, grado 3 o mayor. Es importante que las mujeres que han terminado con la vigilancia posttratamiento para neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o 3 o mayor deben continuar con la detección de rutina durante al menos 20 años, incluso si estas pruebas ocurren después de los 65 años de edad. Poblaciones especiales. Las mujeres VIH positivas deben someterse a detección en el primer año después del diagnóstico y después anualmente. A su vez, las mujeres inmunosuprimidas por otras razones o que han tenido exposición a dietilestilbestrol dentro del útero deben someterse a la detección cada año. Repetición de la citología cervical. Existen 3 situaciones aceptables para la valoración de las pacientes con frotis citológicos cervicales con anormalidades mínimas. Frotis citológicos en series acelerados, derivación a colposcopía con base en un resultado positivo de la prueba de BPH y canalización inmediata a colposcopía. Entonces, la citología cervical deberá repetirse cada 6 meses hasta que se obtengan 2 frotis normales consecutivos. En la actualidad, en la práctica clínica, existen 2 pruebas de BPH aprobadas por la FDA, que examinan la presencia de uno o más de los 13 o 14 tipos de alto riesgo del virus del papiloma humano. Estas pruebas de alto riesgo se utilizan en los siguientes escenarios: como pruebas de derivación para citología cervical de células escamosas atípicas de significado incierto en mujeres de 21 años o mayores, con pruebas reflejas de BPH en el líquido conservador residual de la citología en base líquida. Como prueba de derivación frente a una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado en mujeres posmenopáusicas. Como prueba de seguimiento después de detección de neoplasia intraepitelial cervical grado 1 o colposcopía negativa en mujeres con lesiones de células escamosas atípicas de significado incierto, con lesión escamosa intraepitelial de bajo grado o bien lesiones glandulares atípicas. En el seguimiento después de tratamiento para neoplasia intraepitelial cervical grado 2 y grado 3. Como auxiliar de la citología en la detección primaria en mujeres mayores de 30 años. En relación a las pruebas de BPH combinadas con frotis citológico cervical en este grupo etario, se tienen los siguientes escenarios. Si ambos resultados son negativos, la detección combinada no debe repetirse durante 5 años. Si la citología y la prueba de BPH son positivas, se debe enviar a colposcopía. Si la citología es normal, pero la prueba de BPH es positiva, se recomienda repetir la citología y la prueba de BPH en 6 a 12 meses posteriores, con colposcopía en ese momento si cualquiera de ambas pruebas tiene resultado anormal. Realizamos un estudio colposcópico en una paciente que presentaba secreción transvaginal. Observamos que el cérvix presenta una eversión glandular, puntilleo blanquecino y moco endocervical, así como secreción blanquecina no fétida. Tomamos citología con una brocha
para descartar patología. Observamos tejido friable, sangrante y moco endocervical abundante. Limpiamos la zona con solución acuosa para observar en forma más detallada el cérvix. Observamos la unión escamo-columnar visible. La colposcopía consideramos que es satisfactoria. Eversión glandular o ectropión de 0.3 centímetros. Aplico solución de ácido acético. Se observa imagen acetoblanca periorificial tenue con mosaico fino que compromete tanto el fondo de saco anterior y posterior como el flanco. MAPS observable en el fondo de saco lateral izquierdo. Observamos la zona comprometida, lesión sospechosa, lesión acetoblanca gruesa que compromete la zona periorificial. El canal endocervical se conserva íntegro sin compromiso de lesión. Patrón vascular, notamos proceso inflamatorio. Se aplica solución de Lugol. Imagen yodoclara amplia que compromete los fondos de saco anterior y posterior. Imagen visible yodoclara que nos hace sospechar en una lesión escamosa de bajo grado. Después de una valoración colposcópica calificada, la conización diagnóstica del cuello del útero está indicada en los siguientes casos. Cuando la colposcopía sea insatisfactoria, si la lesión se extiende hacia el canal cervical más allá del área visible que permite el colposcopio, si la muestra endocervical indica displasia, si existe discrepancia importante entre el diagnóstico histológico de la muestra de biopsia dirigida y el examen citológico, si existe sospecha de carcinoma in situ o si se sospecha de carcinoma microinvasivo. Es probable que el curso de una lesión específica también esté bajo la influencia de varios otros factores, como por ejemplo, la edad de la paciente, el tipo de BPH incitador, la competencia inmunitaria de la paciente y los hábitos tabáquicos. Para las mujeres que no tienen una infección evidente por BPH, se ha sugerido que el tiempo desde la detección de una infección por BPH de alto riesgo hasta el desarrollo de neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o grado 3 es cerca de 3 a 5 años, y transcurren otros 10 a 20 años antes de que progrese a cáncer. Cabe destacar que cerca del 30 al 40% de los casos de neoplasia intraepitelial cervical grado 3 progresa a cáncer. El manejo de las pacientes se basa en los resultados de la citología cervical, en los datos de la colposcopía, en los resultados de la biopsia y muestra endocervical y de las características individuales de la paciente, tales como la edad, sus deseos relacionados con embarazos futuros, infección por VIH y probabilidad de seguimiento de las recomendaciones de tratamiento. Las opciones de manejo de las pacientes con neoplasia intraepitelial cervical se agrupan dentro de dos categorías generales. La primera de ellas se trata del manejo expectante, el cual es apropiado para una neoplasia intraepitelial cervical grado 1 cuando le precede una citología cervical que sugiere lesión de bajo grado, ASCUS, LCIL o ACSH. En este caso, las pacientes tienen una alta probabilidad de regresión espontánea y solo un 13% de ellas reciben un diagnóstico de grado 2 o grado 3 en los próximos 2 años. El manejo expectante implica aumentar la vigilancia, ya sea con 2 muestras para citología cervical cada 6 meses
o bien una prueba de BPH a los 12 meses y canalización para repetir la colposcopía si la citología revela ACC o si la prueba de BPH es positiva. Si las dos muestras de la citología cervical son normales, o si la prueba de BPH es negativa, debe reanudarse la detección de rutina. Por otro lado, en caso de una neoplasia intraepitelial cervical grado 1 a la que antecede una lesión escamosa intraepitelial de alto grado o bien una lesión de células glandulares atípicas inespecífica, tiene una alta probabilidad de desarrollar aquella grado 2 o grado 3 o bien superior, y en consecuencia se debe manejar en forma más intensiva. Las opciones aceptables incluyen un procedimiento diagnóstico con extirpación, revisión de todos los datos, observación de la citología y colposcopía a intervalos de 6 meses durante un año. Si la colposcopía es insatisfactoria o la muestra endocervical es positiva, debe realizarse un procedimiento de extirpación diagnóstica. En estos casos, el procedimiento de extirpación inmediata también es el abordaje preferido para cualquier mujer que ha pasado la edad reproductiva. Respecto al segundo grupo de manejo para estas pacientes, y con neoplasia intraepitelial cervical grado 2 y grado 3, se recomienda el tratamiento inmediato, excepto en adolescentes y pacientes embarazadas. Las opciones de tratamiento se dividen en dos categorías principales. La primera de ellas, procedimientos de ablación del tejido anormal que no producen una muestra para la valoración histológica, como por ejemplo crioterapia y ablación con láser, y procedimientos que extirpan el área de anormalidad por medio de conización con bisturí frío, conización con láser o escisión electroquirúrgica con asa. Antes de cualquier intervención terapéutica, se debe realizar una valoración clínica y citológica de la paciente para determinar el tratamiento más adecuado. Por ejemplo, si la lesión intraepitelial está confinada al ectocervix, es apropiado utilizar el tratamiento con crioterapia, ablación con láser o extirpación superficial con un procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa. O bien, si la lesión abarca hasta el canal endocervical, el legrado endocervical contiene epitelio displásico, o si la exploración colposcópica es insatisfactoria en otros sentidos, debe incluirse el canal endocervical dentro del tratamiento mediante una escisión electroquirúrgica con asa profunda o biopsia por conización. Coloque el aplicador de crioterapia sobre el cuello uterino, asegurándose que la punta en relieve quede en el centro y colocada justo en el orificio externo del cuello uterino. No es necesario sujetar el cuello uterino con un tenáculo o pinza. Asegúrese que las paredes laterales de la vagina no estén en contacto con la punta del aplicador de crioterapia. Mantenga la pistola de crioterapia perpendicular al plano del cuello uterino. Presione el gatillo para congelar a fin de iniciar el proceso de congelación. Ponga el cronómetro para 3 minutos. Asegúrese de aplicar una leve presión al cuello uterino a medida que el gas comienza a fluir en el aplicador de crioterapia. Observe cómo se forma la bola de hielo en la punta del aplicador. Después de 3 minutos de congelación, el aplicador de crioterapia estará unido al cuello uterino por la bola de hielo. No jale el aplicador para retirarlo. Espere a que se descongele y se separe por sí mismo del cuello uterino. Espere 5 minutos antes de repetir el procedimiento usando la técnica de congelar, liberar, congelar. Puede que sea necesario incrementar el tiempo de congelación de 5 minutos si la bola de hielo no ha llegado a 2 milímetros más allá del borde del aplicador. Al final del procedimiento, inspeccione cuidadosamente el cuello uterino para confirmar la presencia de una bola de hielo blanca y completamente dura. El láser de dióxido de carbono se puede utilizar para la ablación de la zona de transformación o bien como una herramienta para las biopsias por conización. El láser destruye el tejido en una zona muy estrecha de la lesión a una profundidad de cuando menos 7 milímetros para así poder garantizar que se destruyan las bases de las glándulas más profundas del tejido tratado. El flujo vaginal posterior al tratamiento puede durar 1 a 2 semanas. Y solo en un pequeño porcentaje de pacientes puede llegar a ocurrir hemorragia.
El procedimiento de decisión electroquirúrgica con ASA se utiliza para tratar la neoplasia intraepitelial cervical grado 2 y grado 3. Entre sus ventajas se encuentran su facilidad de uso, su bajo costo y la obtención de tejido adicional para valoración histológica. Este procedimiento utiliza una pequeña asa delgada que se fija a un generador de electrocirugía para extirpar el tejido. Una vez realizada la escisión por medio de este procedimiento en la zona de transformación, es frecuente que se retire una muestra endocervical estrecha, conocida como sombrero de copa, la cual permite la valoración histológica. Participa el primer cirujano y el ayudante que está colocado en el lado derecho, quien se encarga de exponer la zona operatoria con 2 espéculos de zinc. Cogemos el labio anterior con una pinza Tosi, aplicamos el Lugol, lo cual nos va a ayudar a delimitar la lesión y comenzamos la cirugía realizando la circuncisión del cervix en forma radial a la circunferencia en la parte superior e inferior. Vamos realizando la incisión hasta encontrar el estroma. Si bien es cierto, la mucosa es fácil de incidir, una vez que encontramos el estroma vamos nosotros a darnos cuenta por las características que tiene este estroma. En esta parte sujetamos parte del estroma con la pinza Posi para poder realizar posteriormente los puntos del Stonewall, los cuales muchas veces se retraen cuando no se sujetan con esta pinza. Comenzamos el primer punto superior cogiendo la mucosa superior, luego el estroma. Siempre esto es mejor hacerlo por partes. Cogemos nuevamente. Estudios controlados muestran tasas de éxito del 80 al 90% en el tratamiento de neoplasia intraepitelial cervical, sin importar la modalidad de tratamiento utilizada. Las pacientes con lesiones más grandes, con compromiso de las glándulas endocervicales, márgenes positivos o legrado endocervical positivo después de un procedimiento de extirpación, están en mayor riesgo de enfermedad persistente y recurrente que las mujeres con márgenes negativos. La mayoría de los fracasos del tratamiento se diagnostican en los primeros 1 a 2 años posteriores del inicio del mismo. Las pruebas de BPH a los 6 a 12 meses después del tratamiento son muy sensibles para detectar neoplasia intraepitelial cervical persistente y recurrente y son más sensibles que la citología sola. El tratamiento ambulatorio para la neoplasia puede reducir el riesgo de cáncer cervical en un 95%. Sin embargo, se recomienda vigilancia anual a largo plazo. Si una mujer con displasia recurrente ha terminado su periodo reproductivo, la displasia recurrente se puede tratar mediante histerectomía simple si se ha descartado la invasión. Las mujeres con antecedente de displasia cervical tienen mayor índice de displasia vaginal. Estas mujeres siguen necesitando someterse a citología vaginal después de la histerectomía. Respecto al impacto del tratamiento de la neoplasia en la fertilidad y embarazos futuros, las prioridades de manejo son el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad preinvasiva y la prevención del cáncer cervical. Los efectos potenciales asociados con el tratamiento incluyen estenosis cervical, alteración del moco cervical y extracción o destrucción de la matriz de colágeno del estroma cervical. Parece ser que el cuello uterino se conserva mejor después de una ablación en comparación con la escisión. El riesgo de presentar un parto pretérmino parece variar según el tipo de procedimiento de tratamiento y con la cantidad y profundidad del tejido extraído. La conización con bisturí frío aumenta casi 3 veces el riesgo de pérdida de embarazo durante el segundo trimestre, parto prematuro y mortalidad perinatal. El riesgo de parto prematuro aumenta más de acuerdo con el número de procedimientos realizados. Respecto al procedimiento de escisión electroquirúrgica con ASA, algunos estudios han señalado que casi duplica el riesgo de ruptura prematura de membranas y parto prematuro. El cáncer de cuello uterino tiene gran importancia médica, socioeconómica y humana, debido a que a pesar de ser el cáncer más curable,
más fácil de diagnosticar y el más prevenible de todos, sigue siendo la segunda causa de muerte por neoplasia maligna en mujeres mayores de 25 años. Sin embargo, se busca modificar estas cifras realizando de manera preventiva el Papa Nicolau en todas las mujeres que cumplan con los criterios de indicación. Todo esto justificado ya que la toma de muestra citológica cervical y la exploración ginecológica son la principal herramienta de la que disponemos en la práctica médica para detectar lesiones precursoras de cáncer cervicouterino o, en su defecto, el cáncer cervicouterino ya desarrollado. Es importante además recordar que como parte del abordaje clínico en estas pacientes el diagnóstico certero de las lesiones premalignas se realiza por medio de una colposcopía. Y por último, no debemos olvidar siempre mencionar a nuestras pacientes que el hecho de tener lesiones precursoras de cáncer cervicouterino no se traduce en tener ya desarrollado el cáncer. Siempre estar abiertos a ellas, resolver sus dudas y brindarles información de todas las opciones de tratamiento que sean aptas para cada caso. No olvidando que este tratamiento debe ser individualizado según el tipo de lesión, deseos de concepción de la paciente y la edad de la misma.